Muy buenas noches. Hoy día vamos a encontrarnos para tratar el tema que es conservación auditiva. Permítanme compartir la pantalla con ustedes y hablaremos de este tema en lo que va de los siguientes 40 minutos. Conservación auditiva. ¿Por qué es tan importante la conservación auditiva? Porque en cualquier punto de medio de trabajo, los factores de riesgo del ambiente laboral van a provenir de diferentes orígenes. Principalmente del físico es que viene el problema este del ruido. Afecta directamente al oído y no solamente al oído en lo que se refiere a nuestro organismo. Tanto nuestro bienestar físico, recordemos, como nuestro bienestar mental conforman nuestro estado de salud integral. Entonces, si en nuestro ambiente laboral tenemos riesgos de diferente origen, y entre ellos tenemos el ruido, que tiene un origen como un riesgo de origen físico, que va a afectar no solamente nuestro bienestar de salud física, sino también mental. Es un riesgo bastante importante que tratar en la fecha de hoy, porque es muy común que nosotros tengamos no solamente exposición a ruidos dentro del ambiente laboral, sino dentro de casa y dentro del entorno que nos rodea. Entonces es bueno conocer a qué nos estamos exponiendo y también cómo podemos prevenir que esas exposiciones paulatinas, continuas, discontinuas, esporádicas o en la frecuencia que las tengamos, cómo prevenir que terminen ocasionando algún tipo de problema en nuestro aparato auditivo y en nuestro organismo. Como les mencionaba, el efecto del ruido no solamente se va a limitar al oído, sino a nuestra salud integral. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a pasar. ¿Desde qué puntos de origen nosotros estamos sometidos a ruido? Pues bien, probablemente en nuestro trabajo las fuentes de ruido sean propias de la maquinaria o la industria en la que estamos desarrollando nuestra actividad laboral. Pero también nosotros cuando estamos dentro del elemento de transporte del trabajo, y si estamos en una ciudad con una cantidad de tránsito más o menos importante, vamos a estar sujetos a ruidos como son los claxon, como que es la música del ambiente, la música ambiental del medio de transporte, o también al uso de los audífonos, que ahora están muy de moda, tanto de los de máscara como los que son dentro del canal auditivo. Ya. Y es muy importante entonces que veamos si todas estas son realmente agresiones para nuestra calidad de salud auditiva o no. Pero sí tenemos que entender de cualquier sonido que llegue a nuestro canal auditivo tiene la potencial capacidad de agresión dependiendo del volumen en el que lo escuchemos, de la fuente, que tan próxima esté a nuestro canal auditivo y la percepción de nuestro canal auditivo y la intensidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ya que hemos definido qué cosa es lo que vamos a tratar en esta sesión, que son las lesiones por ruido, diferenciemos un poquito cuál es la cosa que distingue los sonidos de los ruidos. Ambos son sonidos, sí es cierto. Ambos se transmiten por longitudes de onda dispersas que se van a ampliar, rebotan y el efecto de rebote va a llegar a nuestro oído externo, primero, luego medio y luego interno, para que nosotros percibamos a través del nervio del séptimo par, que es el sonido. Pero ¿cómo distingo un sonido de un ruido? Esa es una gran pregunta. El sonido tiene una duración, una intensidad, una altura, un timbre que para nuestra capacidad auditiva es agradable, es lo principal. Su entonación es definida, por ejemplo, la sensación que producen las notas musicales de por sí, una concatenada con la otra, o bien son melodías que pueden ser tristes como alegres, pero no causan distrés. Completamente distinto al ruido que yo tengo con un gis o una tiza contra la pizarra por arrastre, que es estridente, es un chillido que a muchas personas les enerva, les encrespa los pelitos porque es muy irritante, ¿no? Entonces,
En ese caso, la vibración que produce la tiza contra la pizarra es una vibración irregular, no termina de ser una nota, sino un conjunto de notas que no tienen armonía, que no tienen una vibración definida y producen una sensación desagradable. Ahora, nosotros con la OIT manejamos diferentes niveles a los que dice la OMS. Para la OMS lo ideal es no exponerse a ruidos a partir de 60 decibeles, pero nosotros cuando estamos en una conversación en una oficina y medimos cuántos decibeles tenemos de ruido en una oficina, más o menos llena con atención al público, podemos alcanzar fácilmente los 60 a 70 decibeles incluso en un volumen medio cuando la oficina está llena o cuando, por ejemplo, nos vamos a pagar o hacer alguna gestión a la sala de espera de la SUNAT o de registros públicos. Ahí tenemos una suficiente cantidad de ventanillas, de personas hablando al mismo tiempo. Eso ya nos genera más de 50 a 60 decibeles en cuanto a tensión. Pero entonces, tenemos definido qué es sonido y qué es ruido. Entonces, el sonido es agradable y por definición el ruido es desagradable. Pero el ruido no solamente es ruido, nada más, algo desagradable. Hay calificaciones para el ruido. Entonces, en esta lámina lo que quiero mostrarles es que dentro del ruido tenemos diferentes tipos de ruidos. Hay ruidos que son continuos, inestables, ¿ya? Que van a lo largo del tiempo, como un pi, como un pitido, ¿no? Hay un ruido intermitente que puede ser el mismo pip, 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 que puede llegar a ser estridente en algún momento, pero como tiene una duración puntual, chiquitita, de menor a un segundo, uno puede estarlo tolerando como con un poco más de paciencia a lo largo de las horas, porque es intermitente, ¿no? No va continuo y no exacerba. El intermitente variable es aquel que hace la pausa, pero la pausa no es de 1 a 2 segundos, sino que puede ser ahora de 1, puede ser luego de 5, puede ser un bip, 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 bip. O sea, puede ser la variación entre los soniditos variable. Y el ruido fluctuante es que varía a lo largo del tiempo sin mostrar estabilidad, tanto la sonoridad que pueda tener como el de la tiza, ¿no? Es un ruido fluctuante. Entonces, araña, es como el arañazo, mucho más desagradable y es menos tolerable que los que hemos descrito anteriormente. Y el ruido de impulso es cuando es como un wong que lo juntan, ¿no? Como unos platillos que hacen boing, boing. Entonces el impacto genera una mayor intensidad y en el primer momento, el primer impulso, el sonido es mucho más intenso. De tenerlo de manera un ruido de impulso que sea de manera intermitente, fluctuante, o sea, como les repito, varía y la tolerancia a ellos, dependiendo de cada persona y de la sensibilidad de cada ser, pues va a variar. Pero entonces, ¿por qué es importante estudiar este tipo de sonidos? ¿Por qué? Porque los sonidos que son ruidos, que son desagradables para el oído, cuando estamos expuestos de manera más o menos continua a ellos, podemos generar que los mecanismos de protección de nuestro organismo hacia la capacidad auditiva se bloqueen. Y al bloquearse, vamos a permitir que pase suficiente ruido hacia el oído medio e interno y que se produzcan lesiones. Pero me van a decir, ¿y cómo puedo saber? Acá tenemos como un medidor, como les decía, incluso en una oficina podemos llegar entre 60 y 70 decibeles dependiendo de la cantidad de gente que habla al mismo tiempo y semeja al ruido que es una lavadora de ropa. El tránsito, dentro del ruido del tránsito, dentro del auto, que estamos aislados, puede llegar a 80 decibeles. Pero si nosotros estamos en un Grand Prix donde literalmente estamos sintiendo los ruidos de motor uno tras otro, probablemente excedamos los 80 decibeles y lleguemos a 100 o más decibeles. Los 85 decibeles es el punto donde en casi todos los estudios se ha demostrado que la exposición continua puede producir un daño auditivo y como sabemos el daño auditivo no es recuperable. O sea, es acumulativo, sí, pero no es recuperable.
Ahora, un soplador de hojas, 2 horas pueden causar daño, sí, porque ya estamos con 90 decibeles, hemos pasado el límite de los 85. Y cuando estamos en un evento deportivo, también podríamos, si es que estamos todavía expuestos a los parlantes o qué sé yo, en un concierto de rock, ¿no? 2 minutos de exposición al ruido de un parlante, claro que causa daño auditivo, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de música o sonidos armónicos, pues nuestro oído como que tiene un mecanismo de protección en el cual la vibración se amortigua y no causa de primera impresión tanto impacto como cuando es un ruido desorganizado, mejor dicho, cuando es un sonido desorganizado al que llamamos ruido. ¿Listo? Las sirenas, obviamente, por más que son un sonido cuasi armónico, identificable, que no nos causa tanta aversión, no por su melodía, sino por la intensidad del sonido que tiene que tener una sirena. Recordemos que tiene que tener una potencia de sonido para que se proyecte y se anticipe. Entonces, por la intensidad, en el caso de las sirenas, también con 120 decibeles puede causar lesión. Ahora, nosotros tenemos dentro de de nuestra cavidad craneana y hacia afuera y hacia adentro el nervio auditivo. Entonces, el nervio auditivo es el séptimo par. Y lo que vamos a ver en esta lámina es que nuestro pabellón auricular, pues estoy más o menos de ladito para que más o menos veamos y sea un poco más gráfico. Nuestro pabellón auricular, todo lo que vemos actúa de antenita, algo así como las antenas de clave telefónica que actúan como cables y captamos todas las señales. ¿Por qué? Porque el sonido, como estamos viendo en la gráfica, avanza a través de ondas, como cuando tiramos una piedra al estanque, se producen ondas. Así es, la emisión del sonido se produce y se transmite en el aire a través de ondas, que rebotan sobre superficies duras como las paredes, los techos, las puertas. Y cuando rebotan sobre esta membrana señalada con la punta de flecha en la lámina, que es la membrana timpánica, produce en ella vibración que a su vez es transmitida a los huesecillos que están detrás, martillo, yunque y estribo, y estos a su vez van a movilizar por continuidad y vibración la movilidad del líquido que está dentro de esos canalitos semicirculares a continuación, movilizándolos de tal modo que van a dar origen a una circulación del líquido interno y que a su vez va a llegar a reflejar sobre la cóclea o caracol. Porque es importante esto y definir cuáles son las partes del oído. Porque en esta cóclea o caracol es que están las células pilosas que son sanas. ¿Ya? Que cuando nosotros nacemos tenemos una buena cantidad de células pilosas sanas y que conforme vamos envejeciendo, pues vamos a ir matando a punta de exposición a ruido. Nuestras células pilosas tienen una capacidad de recuperación, pero dependiendo de la exposición al ruido que tengamos, esa capacidad de recuperación disminuye. El sonido va a hacer que la vibración se transmita. Ese exceso de vibración hace que el líquido que va en estas células pilosas también se mueva a velocidad y como cualquier fluido tiene una capacidad de arrastre y por física va a lesionar y va a desorganizar estas células. Y una vez que estas se fracturan o quiebran, ya no quedan en la posición vertical de ser movidas por la corriente y con la capacidad sensitiva, sino que al estar caídas, la percepción de ellas pues no va a ser la misma. Probablemente hay una mínima movilidad, pero la capacidad de percibir como tal no va a existir. Y entonces la transmisión que nosotros tenemos del sonido puede ser distorsionada, puede estar disminuida, por esta distorsión puede estar disminuida o puede estar alterada, lo que puede conducir a una cacofonía. Entonces, importante, aquí tenemos nuevamente la gráfica del oído externo, la del oído medio y la del oído interno. En esta gráfica, desde la orejita hasta la trompa de Eustaquio, que es esta trompita que vemos al final, que es la que se comunica con nuestra faringe. Ya, vamos a tener en cuenta esto. Vamos a repasar un poquito de anatomía.
El pabellón auricular, que es todo blandito, células cartilaginosas con grasas hacia afuera. Y justo cuando llegamos a la membrana timpánica, ahí empieza el oído medio. La unión de la membrana timpánica, los huesitos y a los canales circulares, semicirculares, perdón, conforman estas estructuras, el oído medio. Y hablamos de oído interno directamente ya del caracol, donde ya están las células pilosas y donde son las terminales del nervio auditivo. Como ustedes pueden notar, ya en la parte interna, la del caracol, está en contacto con la trompa. Y esa trompa, llamada de Eustaquio, es importante porque desagua o continúa su comunicación con lo que es la faringe. ¿Y por qué es importante tener conocimiento de esto? Porque cuando nosotros tenemos un resfrío y somos muy valientes y no queremos tomar ningún tipo de antiinflamatorio y estamos mal un día, 2 días, 3 días y bueno, el resfrío continúa y luego estoy con tos y luego estoy mal y no recibo medicación, me sigo mal atendiendo, el proceso inflamatorio no se queda solamente aquí en la garganta, sino que se extiende a través de esta trompa e inflama toda la zona interna del oído. Por eso es que los resfríos mal curados terminan afectando la capacidad auditiva. Y es muy importante darles un seguimiento para que no afecten la parte del oído interno, que es el caracol. ¿Listo? Además, también todo proceso inflamatorio puede generar fibrosis. Y si vemos, el oído medio va directamente comunicado a la trompa. Si es que nosotros fibrosamos una estructura cuya función depende de la vibración, es decir, es como que si le colocáramos cementito a las cosas que tienen que estar flojitas vibrando y las dejamos secar. Entonces, vamos a dificultar esa vibración. Y al dificultar esa vibración, lo que vamos a conseguir es que no se produzca la vibración en la medida que debe hacerse y vamos a tener problemas de conductividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la pérdida auditiva por conducción, es porque estamos interrumpiendo la capacidad de cualquiera de estas estructuras a que vibre normalmente. Cuando nosotros hablamos de la afectación neuronal, o sea, del nervio propiamente dicho, es que la lesión ya está a nivel de la cóclea o caracol, que es oído interno. Entonces ya es muerte neuronal. ¿Listo? Entonces, como factores que fluctúan en la intervención del daño por ruido, tenemos el tiempo que estamos expuestos al ruido, la intensidad, habíamos visto los decibeles, la distancia de la fuente de ruido, porque no es lo mismo que yo tenga un parlante pegado a la oreja a que esté el parlante a unos 50 metros y que el volumen se esté emitiendo y que yo tenga unas ondas mucho más amplias, rebotando suavemente hacia mi oído a tenerlo el parlante pegado. Las enfermedades intercurrentes, como los procesos inflamatorios a los que nos hemos referido, y el desgaste propio de la edad, porque obviamente conforme pasa el tiempo, la esclerosis de todas nuestras estructuras, es decir, el envejecimiento o el anquilosamiento de todas las estructuras de nuestro organismo, pues dificultan también la conductividad. Y ese es un envejecimiento, es un daño por el paso de los años que es natural. Entonces, vamos a hablar sobre el uso de auriculares, porque también estamos hablando si es un parlante y toda la potencia de un parlante, el auricular también es un parlante, pero es un parlante que lo colocamos justo por delante de nuestra membrana timpánica, que recordamos tiene la función de vibrar. Entonces, si yo le voy a dar a la membrana timpánica el mayor volumen que se pueda, la pobre membrana va a vibrar lo más que pueda. Y si es que yo estoy 1 hora, 2 horas, 5 horas, 8 horas con los audífonos y la música y la pobre membrana está vibra que vibra y la voy a irritar. Y como cualquier estructura que abuso de su uso, es decir, como cuando vamos al gimnasio y estamos ejercitando algo continuamente, ¿qué sucede? Se produce un proceso inflamatorio que a la larga nos produce dolor. Pues la membrana timpánica nos puede llegar a doler, sí, sí. El tímpano duele, se inflama y duele.
Pero una vez que pasemos el proceso de inflamación, lo más importante es lo que estamos haciendo con la membrana, y es que estamos envejeciéndola más rápido de lo que normalmente podría producirse. Entonces, el uso de auriculares lo que va a hacer es que tengamos el oído de nuestros abuelos de 80 antes, a los 60 o 50. Por eso es muy importante que respetemos las medidas de precaución de volumen que traen nuestros audífonos y que muchas veces en nuestros celulares nos marcan aquí, hasta aquí es permitido, pero pues hay tanto ruido alrededor que a mí se me ocurre, no, pues no escucho como yo quiero y le subo, ¿no? Y estoy y me quedo todo el día con el volumen más allá de lo sanamente permitido y estoy teniendo más de 70, 80 decibeles directamente al oído a través de un parlantito escuchando mi música. Y dependiendo del tipo de música también va a variar, ¿no? Porque si yo voy a utilizar mis audífonos para escuchar metal, pues el trauma acústico que voy a tener por escuchar metal con un volumen determinado va a ser completamente distinto al que si voy a utilizar para escuchar música celta o una cosa que sea más tranquila, ¿no? Las vibraciones que va a producir una u otro género musical, pues también influyen en las ondas que van a llegar hacia la membrana auditiva. Entonces, ya para tener más o menos, no nos vamos a adentrar mucho en lo que es la especificación de la nomenclatura de los órganos del órgano interno del oído, pero sí es bueno que sepamos que en líneas generales el órgano que está dentro de la cóclea, de ese caracolito que hemos visto en la lámina anterior, se llama órgano de Corti y a él llegan las terminaciones, a las células de él llegan las terminaciones, se produce una modificación, como ustedes pueden ver, de las células que al final salen como unos pelitos, que es lo que hemos visto en el lámina anterior, que son esos pelitos que cuando están bien paraditos, ya, llegan a la membrana, tocan la membrana y el líquido también está por allí y completan su función de llegar a tocar la membrana y por tanto van a vibrar según se indique. Mientras que cuando están lesionados, pues el contacto es mínimo y la sensación de vibración por el flujo no es igual, por lo tanto la percepción disminuye. Tengamos en cuenta que las ramificaciones amarillas, esa deformación que hay, es la comunicación de lo que viene a ser el nervio auditivo. Aquí lo han denominado nervio coclear, que finalmente es conforme al nervio auditivo. ¿Listo? Entonces acá, esta es una fotografía del microscópica. Aquí tenemos a las células ciliares, las normales, como ustedes pueden verlas, en vertical, muy bien paraditas, dispuestos a entrar en contacto con la membrana tectónica y bien con el flujo, mientras que las que han sido afectadas por un excesivo estímulo, pues han perdido altura, ya no están verticales, han quedado ya deformadas por el flujo y ya no van a cumplir la función que les corresponde. Este es un órgano de Corti, o sea, esto es un caracol partido en corte sagital. Para que se hagan una idea, esto que vemos como arbolitos, como raicitas, son las terminaciones del nervio auditivo que están llegando a las células. Como dicen, hair cells son las células pilosas. Como ustedes pueden ver, a lo largo de todo el contorno, la distribución de estas ramificaciones no es igual. Hay unas zonas que dicen loss of nerve fibers, loss of hair cells, que son pérdida de las fibras nerviosas por pérdida de las células pilosas. Y como les decía, es la deformación o la adecuación de la célula nerviosa que termina en una célula pilosa para captar los estímulos. Entonces, si nosotros lesionamos esa célula pilosa, lo que vamos a tener es zonas del caracol que no van a permitir escuchar. ¿Listo? Entonces, puede circular líquido, puede seguir la vibración sonora, puede seguirla, pero no hay quien comunique esa vibración sonora al nervio auditivo. Y si no hay quien lleve el nervio auditivo no va a viajar del caracol a nuestro cerebro para comunicar en el punto de recepción de que estamos percibiendo un sonido.
Entonces, ya hemos visto cómo se transmite, ya hemos definido qué es sonido, qué es ruido, y ahora entonces, si estamos expuestos a ruido y somos conscientes, tenemos que modificar o por lo menos tratar de controlar aquel ruido, sonido agresivo, que pueda lesionar nuestro aparato auditivo. Todo sonido, en este caso, todo ruido, que es lo que vamos a tratar en esta clase, tiene un emisor, una vía de transmisión y un receptor. Con un buen presupuesto, un buen diseño o una proyección adecuada, los ruidos a nivel industrial, idealmente, hablemoslo claro, idealmente se controlan desde la emisión. ¿Es posible proyectarlo? Sí, porque en este momento tenemos conocimiento y tenemos muchos medios para absorber la experiencia de otros, globalización, de saber qué mecanismos tenemos para controlar ruidos desde la fuente de emisión. Lo ideal es que toda fuente de emisión de ruido que escape los 85 decibeles, además, donde se tenga que estar laborando de manera continua, pues tengan un diseño de encapsulamiento. Y si no es posible encapsular, por lo menos colocar barreras. Y si no, que no haya transmisibilidad continua. Cuando yo hablo de transmisibilidad, ya estoy hablando del emisor. Sí, hablo también del emisor, pero hablo del camino que tiene el sonido para llegar. Como hablamos, es que el sonido es como tirar una piedrita en el agua y se van formando ondas alrededor. Pues bien, cuando yo pongo barreras, esas ondas chocan con esa barrera y pasando esa barrera ya no van a ver las ondas, ¿no? Es como cuando tenemos un peñón en la mitad del mar. Viene la ola, choca y bueno, rompe ese gran honor y lo que llega pues es mucho menor. De eso se trata. Ese mismo principio es el que se procura cuando uno coloca barreras de transmisión. Entonces, también llamadas como trampas acústicas, lo que procuran es disminuir la cantidad de decibeles que van a llegar al receptor. ¿Quiénes son los receptores? Nuestras orejitas. Ahora, si ya hemos visto que podemos encapsular a la fuente emisora, que podemos colocar barreras intermedias o trampas acústicas, entonces, a nivel del receptor, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, tenemos una protección adecuada. Recordemos que ahora tenemos EPPs. Entonces, tenemos que hacer un uso adecuado del EPP. Entonces, no es que el tapón auditivo lo tengo de adorno colgadito sobre la solapa. No. No es que las orejeras las tengo de antenitas al lado del casco. No. Si es que está habiendo ruido en el ambiente en el que estoy trabajando, uso adecuadamente, tuerzo bien mis tapones auditivos, los coloco dentro y coloco el tapón auditivo. O si no, coloco las orejeras cuando las tengo que colocar. Y cuando a pesar de eso, el ambiente donde voy a estar expuesto excede esos 85 decibeles, tengo que ver que el tiempo que yo voy a estar expuesto a ese ruido ha de ser limitado y tengo que dar reposo auditivo a mi aparato auditivo para que descanse esas células y las se recuperen, se vuelven a poner paraditas porque ya no hay tanto flujo ni tanto estímulo y puedan ponerse de pie, no se quiebren, ya se reorganicen y pueda reconstituirse la recepción de sonido. Por lo general, cuando se habla de control de ruidos, se habla una vez de que ya el diseño, o sea, no ha tomado en cuenta el encapsulamiento. Entonces, hay limitaciones para control. A ver, en algunos casos una planta chancadora, sería ideal que estuviera limitada y encapsulada. Sería fantástico que tengamos como el domo de los Simpson que la pudiera aislar, pero sabemos que eso es muy poco probable, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que tenemos que a los ruidos ponerles barreras. Ojo, muchas personas creen que estamos haciendo control de ruido con medir el ruido. Medir el ruido es informativo, sí,
me da una percepción del riesgo al que me estoy exponiendo al estar en determinado lugar, pero no controla el ruido. Medir el ruido únicamente no es una actividad de control. Nos da la pauta para saber qué medidas de control podemos ejecutar y cuánto están funcionando las medidas de control ejecutadas hasta la fecha. Pero no es una medida de control el medir cuántos decibeles de ruido hay en esta habitación, pues por sí sola. ¿Acá? Entonces, pero sí nos va a dar un indicador si las barreras que estoy colocando para que llegue ruido a esta habitación están siendo efectivas o no están siendo efectivas. Como mencionaba, hay que ver cuáles son los mecanismos de transmisión. Si el sonido se emite por ondas y en el medio, entre la fuente emisora y el receptor, hay estructuras que por las ondas van a producir mayor vibración o van a producir una vibración autónoma, que a su vez va a generar más ruido del que ya proviene de la fuente. Entonces tengo que ver de qué tengo que utilizar aislantes como para limitar esa vibración o que absorban esas ondas que ya vienen para obstaculizar la transmisión del sonido y que funcionen como barreras. ¿Listo? Entonces, en el camino, esas son las trampas acústicas. Lo ideal sería el encierro de las fuentes, lo que hablamos del domo, pero no siempre se ha proyectado desde un inicio. Los obstáculos o barreras que chupan las vibraciones y no emiten una vibración, y el separar suficientemente la emisión del ruido del receptor que vendríamos a ser nosotros. Mientras que a nivel personal, nuestro uso de tapones u orejeras, si es que la emisión del sonido es muy intensa, nosotros tenemos que reducir el turno. En lugar de ser 8, podríamos hacer 6 horas y rotar. Entonces yo voy a trabajar días pares y los impares, una cosa así. Hay que rotar los turnos para que se desature el sistema auditivo. Y como pueden ver acá, en estas láminas, en la foto de arriba se ha encapsulado o parcialmente encapsulado la fuente emisora de ruido y se han colocado barreras sonoras en la parte de arriba y en la parte inferior, mientras que en esta parte, en la foto inferior, es una casa de ladrillo, una construcción de ladrillo en la que se está colocando una barrera de espuma que absorba sonido y que no permita, y que permite un aislamiento, ¿no? Lo ideal, como se dice, es anticipar y prevenir el aislamiento de los ruidos desde la etapa de diseño. Generalmente en arquitectura se ve el aislamiento desde la etapa de diseño, pero cuando ya vamos a nivel industrial es un poco más dificultoso el programar el aislamiento del diseño. La discontinuidad estructural, es decir, que yo tenga la estructura que produce ruido y de lejos, a una distancia prudente de 50-80 metros, una cabina de control, pues ya no estoy directamente expuesto a la emisión de ruido de esta planta, ¿no? Solamente a lo que pueda aislar en la cabina de control. Entonces, esa discontinuidad estructural es también otro mecanismo de protección. El amortiguamiento de la vibración a la estructura que lo transmite. O sea, cuando yo utilizo esas espumas, pues estoy dando amortiguamiento a la estructura que también puede vibrar por el sonido, como barreras acústicas, espumas sintéticas. Entonces el control, la discontinuidad. En algunos casos también se ha pensado en el uso de silenciadores, pero a nivel personal, lo más indicado es el uso de protección auditiva, tanto en tapones como en orejeras. Cuando nosotros pasamos nuestra evaluación médica ocupacional, tenemos el uso de una cámara silente. En una cámara silente nos someten a la emisión de diferentes sonidos de diferentes intensidades para medir cuánta reactividad tienen nuestras células pilosas de percibir la emisión de algún sonido. Y a partir de lo que nosotros damos como respuesta, podemos ver o evaluar qué nivel de pérdida auditiva tenemos. Lo ideal es que si tenemos una pérdida auditiva considerable, no nos expongamos al ruido, porque al ruido, lo poco que podamos tener o conservar de audición, nos lo va a ir quitando paulatinamente. Entonces,
antes que llegar a perder. Nosotros tenemos que prevenir la pérdida por el medio de los EPPs, tapones y orejeras, por el recambio de turnos y por la disminución de los tiempos de exposición a nivel personal. Y en la medida de lo posible, trabajar en proyectos en los que se haya previsto una disminución de la transmisividad, se estén aplicando barreras o se estén aplicando otro tipo de aislamientos. Como les mencioné, no solamente el ruido afecta a nivel físico, sino también afecta a nivel psicológico. Cuando nosotros estamos sometidos al ruido, e incluso en el ambiente administrativo, y tenemos un ruido mayor a 70 decibeles, la capacidad de concentración de nuestro cerebro disminuye. Entonces, empieza una sensación de ansiedad, de desagrado, de molestia por la pérdida de concentración que hay y la incapacidad de desarrollar tareas que, aunque sean simples, no podamos hilar o hilvanar porque el ruido distorsiona, interrumpe. Entonces, cuando tenemos ese tipo de disrupción, ¿qué pasa? Nuestras emociones se inestabilizan, somos mucho más irritables, tendemos a la agresividad y desarrollamos ansiedad. Y cuando desarrollamos ansiedad, ¿qué habíamos mencionado? Era que estábamos en un tipo de distrés. Y cuando teníamos distrés, que no es un estrés bueno, sino es un mal estrés, hacíamos también una segregación de hormonas, ¿recuerdan? Que eran principalmente el cortisol, la adrenalina y el cortisol, que nos permiten hasta cierto modo modular nuestro ánimo, ¿sí? Pero que repercutían en nuestra salud física, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Finalmente, lo que hay que ver aquí es, y quería mencionarle que es muy importante, ¿no? Muchas veces en situaciones de estrés ambiental, ¿ya? Se produce este efecto de modelo de estrés de Lazarus, que es interesante. Quiere decir que la empatía que nosotros tengamos, o sea, la actitud que nosotros tengamos con la fuente donde viene el ruido, va a determinar la tolerancia o la molestia con la que nosotros percibamos el ruido. Si nosotros miramos que el emisor del ruido es una lata vieja a la que le están golpeando, vamos a odiar la lata y por tanto vamos a odiar mucho más el ruido que provenga de la lata. Así este no tenga la misma intensidad que otro ruido que sea mucho más intenso. O sea, por ejemplo, una lata que la golpeen a 30 decibeles, que estén táquele, 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 táquele con la lata, y de pronto tenemos un ruido discontinuo que sea un bip, 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 que esté a unos 60 decibeles. Como nosotros le tenemos bronca a la lata o la miramos de un objetivo más negativo, nos va a disturbar, nos va a perturbar más el ruido de la lata por provenir de la lata, que el ruido del bip, bip, bip discontinuo, al que lo vamos a tolerar un poco más. Ese es el efecto Lazarus. Y es muy interesante que lo veamos porque en algún momento nuestra subjetividad va a estar dominada por el efecto Lazarus para la realización o la tolerancia de algunas de nuestras actividades. Entonces hay que tenerlo en cuenta y analizar, ¿esto me molesta o me fastidia por la fuente que lo produce o porque en realidad es molesto? ¿Acá? Es muy interesante. Entonces, en este caso del efecto Lazarus, tenemos que ver si es percibido el ruido como innecesario, si lo percibe el receptor como perjudicial para su salud, entonces ahí con mayor razón lo va a rechazar. Si el ruido se asocia, perdón, si el ruido se asocia a situaciones emocionales negativas, por ejemplo, el chirrido de la tiza, o sea, de por sí ya es desagradable, pero algunas personas pues, pueden tener ese ruido asociado a algún estrés postraumático de algún profesor enajenado que por fastidiar creó un trauma en la infancia, entonces va a tener mucha más reactividad, ¿no? Y existen sensibilidad o descontento con otros aspectos situacionales ambientales o no que son conceptualizados como estresantes. Pues bien, ese es en el aspecto mental. Entonces, ahora habíamos hablado de cómo repercutía lo mental en el aspecto físico. Ay, Dios. A ver, vámonos acá. Entonces, en esta última lámina, recordemos que el principal efecto del ruido
es la pérdida auditiva o sordera, conocida como sordera. Y esta pérdida auditiva puede ser de transmisión cuando lo que se afectan son las estructuras que vibran y ya dejan de vibrar, o de percepción cuando lo que se ha afectado es el nervio auditivo, que se mueren las células y ya no hay forma de que ese nervio se conecte con el ruido que viene de afuera, ¿no? Pero habíamos dicho que cuando nosotros percibimos cierta cantidad de ruido, empezábamos a generar distrés y ese distrés generaba hormonas. Acordémonos de lo que era el manejo del estrés. Y cuando nosotros tenemos problemas de estrés y te agregamos cortisol, tenemos alteración de nuestra función circulatoria, porque teníamos elevación de la presión arterial, porque teníamos taquicardias, porque generaba a su vez alteraciones en nuestra respiración, por tanto consumíamos más oxígeno y a nivel endocrino nuestro eje metabólico también se veía afectado con la segregación de cortisol y la disminución de la captación de glucosa, lo que nos generaba síndrome metabólico. Y a nivel del sistema digestivo, pues también nos genera irritación, que puede llegar incluso a vómitos, náuseas, pero lo que generalmente pasa por exceso de exposición a ruido es que la digestión sea más pesada por la irritación que se produce en las células, ya que dejamos de producir enzimas digestivas. Pues bien, entonces hemos recapitulado el origen, las medidas de control, los efectos físicos, los efectos psicológicos, los efectos colaterales, el qué podemos hacer nosotros para mejorar esta situación y lo que básicamente podemos hacer es dar reposo auditivo. El reposo auditivo, previo, por ejemplo, a una prueba de audiometría que es periódica, tiene que ser un promedio de 10-12 horas sin audífonos, sin ruidos estridentes. Y si nosotros nos vamos a un concierto, pues procuremos alejarnos en alguna fiesta, algún evento, procuremos alejar nuestros oídos de la exposición directa a un parlante. O sea, medidas de prevención básica, el uso de nuestros audífonos el mínimo tiempo requerido y nunca exceder los límites para no fibrosar ni anquilosar nuestras estructuras de conducción. Muy bien. Listo, señores, espero que recuerden todos estos datos. El examen está facilísimo. Es más que nada puntualizar los puntos que son más útiles y relevantes de esta sesión. Que tengan una muy buena jornada y estamos en contacto. Gracias.